Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Es un gusto, una alegría en esta mañana estar aquí de la Iglesia del Amparo para alabar a nuestro Dios, pero también por escuchar su palabra que es expuesta y eficaz para nuestra vida. Sean todos bienvenidos realmente a este primer culto de esta semana, tanto mis hermanos de la Iglesia Puerto Viejo, Machala, Quevedo y mis hermanos de la Iglesia del Amparo. Realmente, mis queridos hermanos, sabemos que son circunstancias difíciles aún, no podemos reunirnos en la iglesia, pero sabemos que ustedes en su casa estarán también con una sola voz para alabar a nuestro Dios. Pero quiero invitarles en esta mañana, mis queridos hermanos, a ponerse de pie si es posible. Y vamos a dar inicio a este culto con la bendición de nuestro Dios. Si es posible, mis queridos hermanos, póngase de pie en su casa. Y vamos a dar inicio a este culto en esta mañana. Gracias y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, su testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Mis queridos hermanos, quiero invitar a los chicos de la música que están con nosotros en esta mañana, a nuestra hermana Mayuri, que también nos va a acompañar a cantar. Todos en una sola voz para alabar a nuestro Dios como Él se lo merece. Y vamos a cantar la primera alabanza en esta mañana. La alabanza, la doxología. En la página 120 usted lo puede encontrar en su ignario, mis queridos hermanos. Y vamos a cantar la doxología. Cantemos esta primera alabanza en esta mañana. Primera vez en esta mañana quiero que busquen en su Biblia, mis queridos hermanos, y vamos a leer el Salmo 24. Quiero que me acompañen leyendo desde su casa el versículo del 1 al 5. Como subtítulo tenemos el Rey de Gloria. La palabra de Dios dice de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Porque él la fundó sobre las mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha levantado su alma en cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá las bendiciones de Jehová y justicia de Dios de salvación. Seguimos alabando a nuestro Dios en esta mañana, mis queridos hermanos. Y esta hermosa alabanza recogida del texto bíblico Romano 1, versículo 16 y 17, en la página 67 de su ignario. Ahí podemos encontrar la alabanza número 38, esta hermosa alabanza en la cual cada uno de nosotros debemos decir:
porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios, porque es poder de Dios para salvación. Cantemos esta alabanza, porque no me avergüenzo. Y eso es una gran verdad, porque el que tiene fe en Cristo, realmente por su fe, vivirá. Y seguimos alabando a nuestro Dios en esta mañana con otro alabanza, un salmo muy hermoso realmente, es el Salmo 37. El Salmo 37, versículos 5 y 7, mis queridos hermanos, nos dice: encomienda a Jehová tu camino. Ustedes lo pueden encontrar en la página 26 en su himnario. Y todos cantemos esta hermosa alabanza, porque nosotros debemos encomendarnos a Jehová. Camino.
confiamos en Dios, Él hará todas las cosas. Pero asimismo, sabemos que todo lo que ahora nosotros somos es por la gracia de Dios. Y esta hermosa alabanza dice, todo lo que hacemos realmente lo hacemos para Dios. Porque nuestra salvación no es por obra, no, es por la gracia de Dios. Y esta es la siguiente alabanza que vamos a cantar en esta mañana. Quiero que busquen la página 69 en su himnario, la alabanza número 48. Esta hermosa alabanza es recogida del texto bíblico de Efesios 2, versículos 8 y 9, en el cual lo dice, salvo por gracia. Cantemos esta alabanza. Una vez más, mis queridos hermanos, les invito a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer todos juntos los 10 mandamientos, mis queridos hermanos. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer del 1 al 17. Vean conmigo. Y habló Dios toda esta palabra diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no lo hará por inocente Jehová el que tomase su nombre en vano. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de tu siervo, ni de tu criada, ni de tu buey, ni de tus asnos, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Ahora, esta alabanza nos demuestra que Dios siempre nos muestra lo correcto, lo bueno que debemos hacer si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esta es la alabanza número 17, en la página 62. Esta hermosa alabanza de recogida del texto bíblico Miqueas 6:8, en los cuales nos dice que Dios nos ha mostrado, nuestro Dios, lo que es bueno para cada uno de nosotros, de lo que debemos hacer, y que es
Él es misericordioso y lo mismo debemos ser nosotros. Cantemos esta alabanza, mis queridos hermanos, lo que pide Jehová. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mis queridos hermanos, también es hora en esta mañana de agradecer a Dios. Y se va a ofrendar, hágalo con el corazón, mis queridos hermanos. Recordemos que Dios conoce nuestro corazón y por eso no debe preocuparse por cuál sea la cantidad, porque sabe que Dios nos conoce la cantidad y por qué las circunstancias damos, mis queridos hermanos. Así que, mientras usted recoge las ofrendas en su casa, cantemos la siguiente alabanza. Quiero que busquen la página 94 y vamos a cantar la alabanza, haz de mí una ofrenda. Cantemos, mis queridos hermanos. Adoración.
Una vez más les invito a abrir su Biblia, mis queridos hermanos, y vamos a buscar 2 de Corintios. Segunda de Corintios, y vamos a leer el capítulo 5, desde el versículo 11 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el versículo 11 al 21. Como título tenemos el ministerio de la reconciliación. Leamos juntos, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice de esta manera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le he manifestado lo que somos, y espero que también lo sea en vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis que responder a lo que se glorían en apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, y no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, por rogazo en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar, mis queridos hermanos, por las ofrendas y por la palabra también. Oremos. Bendito Padre, en esta mañana te damos las gracias, Señor. No solamente por este día más de vida que usted nos da, sino porque usted nos permite estar en esta mañana alabándote y glorificando tu santo nombre. Pero también por tu palabra que es eficaz en nuestra vida. Por eso, bendito Padre, en esta mañana también te agradecemos porque usted nos da todo lo que tenemos. Y durante esta semana usted ha proveído, bendito Padre. Y que en esta mañana usted bendiga estas ofrendas para todos los hermanos que han podido ofrendar, usted lo bendiga, y aquellos que no de la misma manera. Sabiendo que las circunstancias están difíciles, pero reconociendo que usted nunca deja caído a sus hijos. Siempre le provee todo lo que necesitamos. Y que estas ofrendas sean para la extinción de tu reino. Pero también esta mañana, bendito Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos de nuestras iglesias, cada uno de nuestros hermanos de la iglesia Puerto Viejo, Quevedo, Machala, y nuestros hermanos de la iglesia del Amparo. A todos. Realmente, bendito Señor, que usted sea nuestra fortaleza cada día. Y que usted esté con cada uno de ellos, porque tal vez algunos estén delicados de salud. ¿Y quién es el mejor doctor por excelencia que usted, bendito Padre? Y que usted realmente, bendito Señor, está ahí siempre, cuando más lo necesitamos. Gracias, bendito Padre. Y en esta mañana, tu palabra que es expuesta, predicada, Señor, como usted nos enseña que debemos hacer, que tu Espíritu Santo esté
conmigo y con todos mis hermanos, ya que el Espíritu Santo es la guía realmente y el que llega la palabra a nuestro corazón. Bendito Padre, te pedimos perdón por nuestro pecado, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos cada día de tu perdón. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos la siguiente alabanza, mis queridos hermanos, la alabanza número 96, en la página 83 en su himnario, en el cual nos dice: Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darnos la luz. Cantemos, mis queridos hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, hagamos silencio porque viene la predicación en esta mañana. Así que si hay algo que le distrae en su casa, por favor, apáguelo porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en este tiempo lamentablemente hay muchos falsos maestros, falsos apóstoles que se hacen llamar. En este tiempo tampoco hay falsos pastores que difunden el evangelio a su conveniencia. Supuestamente enseñan la palabra, pero la extorsionan a su manera. Y de esta manera engañan a la gente y a las personas. Y de esta manera dividen los verdaderos cristianos
de la verdad. Por eso los verdaderos maestros, los verdaderos ministros son embajadores de Cristo. Son aquellos que anuncian las buenas nuevas del Evangelio, la palabra viva, a Jesucristo. Deben estar siempre atentos y defender el Evangelio. Aunque muchas veces esto nos cueste muchas dificultades con estos falsos maestros, nosotros debemos defendernos con la palabra de Dios. Su palabra es viva, dinámica y más aguda que toda espada de dos filos. En esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a ver a un hombre que defendió con todo su corazón a quien cambió su vida y que ahora tiene en el corazón de aquel que demostró ese maravilloso amor por él y por todo el mundo. Mis hermanos, el tema para esta mañana es el ministerio de la reconciliación del amor de Cristo. Una vez más, el tema para esta mañana es el ministerio de la reconciliación del amor de Cristo. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Primero, el amor de Cristo hacia nosotros, y los nuevos creyentes tienen ese amor. Segundo, el ministerio de Cristo. Su ministerio realmente, porque es de Él, y ahora las nuevas criaturas también anuncian su ministerio. Tercero, somos embajadores de Cristo. Embajadores que llevamos el mensaje de nuestro Dios y que no hay que cambiar nada de lo que Él nos ha dicho en su palabra. Vamos a ver el primer punto en esta mañana, el amor de Cristo. Vamos a leer del versículo 11 al 15 del capítulo 5 de 2 de Corintios que hemos leído en esta mañana. La palabra de Dios dice de esta manera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le hemos manifestado lo que somos, y espero que también lo sea vosotros en vuestra conciencia. Y no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. El versículo 11 comienza diciendo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Este versículo 11 está relacionado con una conclusión de los versículos anteriores, donde el apóstol Pablo habla de un innato conocimiento del temor que tenía él y sus lectores. El versículo 10, mis queridos hermanos, dice lo siguiente del capítulo 5: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, el apóstol Pablo no habla de un miedo sobrecogedor, no, sino de un santo temor que se relaciona con el tribunal de Cristo. El temor del Señor es el temor de estar ante el Señor y que se exponga y evalúe nuestra vida. Y la realidad es que hay que darle un informe al Señor. Esto es motivación para el apóstol Pablo realmente. Ya que, como dice el apóstol Pablo, para persuadir a los hombres,
significa para convencer a los corintios de su sinceridad e integridad como apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, a la iglesia de Corintio habían llegado falsos maestros que se habían recomendado a sí mismos. ¿Y qué quiero decir que se habían recomendado a sí mismos? Ejemplo, es aquel que se representa a sí mismo y dice: yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo hago lo de acá, hey, mire todo lo que yo he hecho, yo. De esta manera, ellos se representaban a sí mismos. Ahora, conociendo, dice el apóstol Pablo, por eso le dice el apóstol Pablo a los corintios: no hemos manifestado a Dios, y espero que también nos manifestemos en nuestra conciencia. Eso le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y quiere dejar en claro a los corintios que deben reconocer la integridad de apóstol. Él sabe que su conciencia apunta invariablemente hacia Dios. Ahora, después de su discurso acerca del estado intermedio, el apóstol Pablo vuelve una vez más a defenderse de algunas acusaciones de estos adversarios que han lanzado contra él. Estos adversarios cuestionaban su apostolado, y no solamente eso, sino que exigían prueba de su recomendación y desacreditaba su motivación y enseñanza. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Pero esta vez el apóstol Pablo rehúsa recomendarse a sí mismo. Por eso en el versículo 12 él le dice que él no tiene la necesidad de repetir lo que ya ha dicho anteriormente. ¿Y qué es lo que ya le había dicho el apóstol Pablo anteriormente a estos falsos maestros? Vaya conmigo al capítulo 3 de 2 de Corintios. Versículo 1 al 3 dice lo siguiente: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, le dice, escrita en nuestros corazones y conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expendida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Esto le había dicho ya el apóstol Pablo anteriormente. Y ahora le dice que los mismos corintios son su endoxo. ¿Qué quiere decir? Su carta de representación. Prefiere que los mismos miembros de la iglesia de los corintios se dirijan a su adversario y le diga de quién él le predicó a ellos que se han convertido, a los corintios. Porque el apóstol Pablo no buscaba gloriarse en él y quería que los corintios adopten una firme postura contra su adversario y que le den la gloria a Dios, al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Ya que estos falsos maestros que acusaban al apóstol Pablo eran guiados solo por vista y no por fe. Presentaban un mensaje ineficaz, carente realmente de fuerza. Fomentaban un ministerio centrado en su propio éxito. Estos falsos apóstoles se gloriaban en lo visible, lo que veían, pero no en el corazón, ya que su mensaje solo tocaba lo externo y ya que su conducta era ejemplo a lo contrario a lo que Dios le dijo a Samuel. El Señor no se fija
en las cosas que el hombre se fija. El hombre se fija en la apariencia externa, pero el Señor se fija en el corazón. El objetivo de estos falsos era gloriarse en la apariencia y en su habilidad y en su linaje. Pero no llegaban a tener la verdadera religión. Como dice Santiago 1:27, la verdadera religión pura y sin inmaculada delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es cosa del corazón que está en sintonía con Dios. Dice la palabra, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Lo que hacemos, lo hacemos no para sí mismo, sino para Dios. Lo que le interesaba al apóstol Pablo era el progreso de la iglesia, a la cual él servía con todo su corazón. Y de esta manera el apóstol Pablo servía a nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón hasta le llegaron a decir que estaba loco, es decir, que estaba fuera de sí. ¿Y qué podemos esperar si a nuestro Señor Jesucristo le dijeron que estaba fuera de sí? Imagínense al apóstol Pablo. Ahora yo le hago una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Qué diría usted si le dice que está loco por difundir el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Sabe cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Él dijo lo siguiente: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Y qué quiere decir la palabra cuerdo? Personas que están normalmente, su mentalidad está normal y que no padecen ninguna enfermedad o trastorno mental. Por eso el apóstol Pablo le dice: porque el amor de Cristo me constriñe, nos constriñe. Y cuando hablamos la palabra nos constriñe, significa obligar, imponer o forzar hacia algo. Por eso, la palabra o el amor de Cristo me constriñe, en otras palabras, porque el amor de Cristo nos controla. El apóstol Pablo demuestra su equilibrio mental cuando predica el evangelio de la salvación. Ese es el evangelio que demuestra el indescriptible amor de Cristo hacia su pueblo. Porque ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulaciones, angustia, hambre, desnudez? Ni ninguna otra cosa creada, dice la palabra, nos podrá separar del amor de Cristo. El amor de Cristo sobrepasa de todo conocimiento humano. El amor de Cristo nos controla. ¿Y sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque no es nuestro amor, no. El amor de Cristo, lo cual tiene el apóstol Pablo en su corazón, ese es el verdadero amor. Nosotros debemos tener ese amor de Cristo en nuestro corazón y entonces amamos a Cristo y a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, con el amor de Cristo. ¿Y sabe quién origina todo esto? Dios. Dios origina este amor, pues fue Él quien envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para redimir a los pecadores. Ese es el amor de Cristo.
Los creyentes están completamente dominados por el amor de Cristo y ya no puede hacer otra cosa que vivir para Él. Así como dijo el apóstol Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo en el cuerpo ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, mi querido hermano, los adversarios del apóstol Pablo nunca podrían tener el amor de Cristo porque no eran gobernados por Cristo, sino por sus propias ambiciones y por Satanás. Ahora, querido mi hermano, si por predicar el Evangelio, por difundir el Evangelio o por defender el Evangelio nos dice que estamos locos, entonces demos gracias a Dios por eso, ya que Él murió por todo lo que cree en Él y son reconciliados con Dios y justificados. Porque aquellos que están unidos a Él en su muerte y resurrección están vivos para Dios. Ahora los creyentes viven para aquel que murió por nosotros y ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Por eso dice la palabra, así pues, ya sea que vivamos o moramos, somos del Señor. Él nos liberó del poder de este mundo y ahora produce frutos espirituales en mi vida y en la suya. Cristo es nuestro precursor. Dios lo levantó de los muertos con el propósito de que nosotros también seamos como Él. Cristo es la primicia de la cosecha de la resurrección. Este es el amor de Cristo. Y los verdaderos creyentes tienen este amor en su corazón y ahora son nueva criatura. Esto nos lleva al segundo punto, mis queridos hermanos. El ministerio de Cristo. Lean conmigo versículos 16 al 19. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todo son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo y no tomándole en cuenta a los hombres de su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, mis hermanos, el amor de Cristo queda demostrado por su muerte en la cruz. Nosotros debemos examinar en nuestra conciencia este hecho. ¿Cuál debería ser nuestra perspectiva respecto a la muerte de Cristo como creyente? Deberíamos considerar la muerte de Cristo en relación con nuestra redención, pues Él nos ha transformado en nueva criatura. En Cristo una nueva comunidad ha visto la luz, cuyos miembros están reconciliados con Dios entre sí. Por eso el versículo 16 dice, por lo tanto, de aquí en adelante a nadie conocemos de acuerdo a una perspectiva mundana. Es decir, el efecto de la muerte de Cristo consiste en que ahora no conocemos a la gente desde una perspectiva mundana, sino de la perspectiva del amor de Cristo. De aquí en adelante señala la transformación que tuvo lugar cuando Cristo murió en la cruz. Es decir, que nuestra vida cambió por completo cuando nos convertimos, cuando fuimos llamados por Cristo, por nuestro Dios.
Y todos los cristianos deben demostrar este nuevo enfoque en su vida. Siempre que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Existe una diferencia entre conocer a una persona y entender un hecho. Por eso el verbo conocer en el versículo 16 significa íntimamente. O sea, familiarizado con o tener una estrecha relación con alguien. Cuando nos relacionamos estrechamente unos con los otros como miembros de la iglesia, ¿verdad? Lo hacemos así como seguidores de Cristo. Porque aunque conocimos a Cristo según una perspectiva mundana, ahora ya no lo conocemos así. Y voy a aclarar un poquito más de esto. Ejemplo. El apóstol Pablo, antes que fuera llamado, percibía a Jesús en una perspectiva mundana y no espiritual. Rehusaba aceptar a Cristo por fe y repudiaba su enseñanza hasta tal extremo que llegó a perseguir a los cristianos. Rechazaba conocer al Hijo de Dios y honrarlo como el Mesías prometido. Sin embargo, desde que se convirtió, el apóstol veía a Jesucristo con ojos espirituales y comprendía que su muerte y resurrección había ocurrido para beneficio de todos los creyentes. Cuando le escribe a la iglesia de los Corintios, esperaba que lo imitaran a él y siguieran a Cristo. Esto nos enseña que no debemos juzgar a los demás de un modo o de un punto de vista mundano, sino que debemos tratarnos lo uno con lo otro desde una perspectiva espiritual. Porque si alguno está en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, es nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás, las nuevas son ahora, las que producen en nuestra vida, en nosotros. Por eso el versículo 14, y todo esto proviene por el amor de Cristo. Y como dice el versículo 15, porque Él dio su vida por todos, aquel que cree en Él. Solo los verdaderos creyentes disfrutan con su Señor y Salvador. Estar en Cristo significa ser parte de su cuerpo. En Cristo uno produce una transformación de vida del creyente. En lugar de vivir su propio ego en Cristo, seguimos a Cristo y respondemos a la ley del amor de Dios. Y su vida experimenta un giro de 180 grados. Ahora aborrecemos las cosas del mundo y sus enemigos. Eso hace realmente en nuestra vida. Para los conversos, la vida en Cristo es una constante fuente de gozo y de bendiciones diarias. Las tentaciones siempre nos asedian, pero los creyentes recurrimos a la oración, pidiéndole a Dios, y Dios nos da la fortaleza para resistir realmente el mal, para cualquier cosa que necesitamos, porque sabemos que tenemos lucha. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, es decir, por la obra expiatoria de la obra redentora de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera satisface la justa demanda de Dios. Nunca nadie puede decir que la renovación inicia en el ser humano, pues Dios es el principio y la fuente de toda renovación. Dios creó todas las cosas por medio de Cristo Jesús, como dice Juan 1:3, pero vuelve a crear todas las cosas para sus hijos, para los que están en Cristo Jesús. Esta es la asombrosa declaración que revela el infinito amor del Señor hacia nosotros. Dios nos ha hecho
hecho nueva criatura en Cristo y no ha dado el ministerio de la reconciliación. Significa que ha cambiado de la relación de enemistad que era antes hacia la paz, que ahora podemos tener esa relación con Él. Lo que hemos sido reconciliados con Dios, tenemos el privilegio de decir además que ellos también pueden reconciliarse con Dios. Dios quiere que sus siervos se comprometan con el ministerio restaurador por la predicación y la enseñanza y la aplicación del Evangelio. Porque se trata del Evangelio o el ministerio del Espíritu del Dios vivo, que es glorioso y manifiestoso de su justicia. Hermano, y no ha dado la palabra de la reconciliación, no ha encargado, es contar a todos los hombres que Dios quiere restaurarnos a una relación con Él. De esta manera Dios está reconciliando el mundo consigo mismo en Cristo. Ese es el amor de Dios, el amor de Cristo que se extiende a todo el mundo. Pero hay que tener algo muy en claro, mis queridos hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios está reconciliando el mundo consigo mismo, el apóstol no está proponiendo el universalismo. Lo que quiere decir es que el amor de Cristo o el amor de Dios en Cristo se extiende tanto judíos gentiles por todo el mundo. Dios perdona a los pecadores que se arrepienten, cuya fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de su fe. Esta es la buena nueva que todo el mundo necesita oír. Esto nos lleva al tercer punto. Somos embajadores de Cristo. Versículo 20 al 21. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces el versículo 20 dice, si Dios nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación, entonces ahora somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de sus siervos. Como rogásemos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Hermano, he visto lo que Dios ha hecho por los pecadores, por nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, escúcheme bien esto, mi querido hermano, el apóstol Pablo nos dice que hay que tomar muy en serio el cargo divino de la predicación y la enseñanza de la buena nueva de la reconciliación. Por eso el apóstol Pablo se considera a sí mismo y sus colaboradores como embajadores de Cristo, porque Dios lo comisionó para ser su representante. Dios le encargó que fuera fiel predicador al mensaje del amor divino de la redención. Queridos hermanos, predicadores, y todos ustedes, mis queridos hermanos, debemos ser fieles al mensaje de la palabra del Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Porque un embajador representa su gobierno y sirve como canal de comunicación entre este país y el país que lo recibe como huésped. Al transmitir el mensaje del presidente o del primer ministro que nos ha nombrado. Ahora, tan pronto como el embajador expone su propia idea y expresa su forma todas las cosas a la contraria al propósito de su gobierno, es relevado del puesto. Hermano, es una tremenda responsabilidad, pues recae sobre cada ministro de la palabra de Dios. El embajador ha sido comisionado por Dios para representar al Rey de Reyes y Señor de Señores ante la gente a quien ha sido enviado.
y debemos hablar solamente la palabra que Dios ha revelado. Esta es la palabra. No debe decir nada contrario con el mensaje de quien lo envió. Debemos limitarnos a decir y nunca deberá desnaturalizar su misión o negar a quien lo envió. Si dejamos de cumplir su misión, tendremos que explicar nuestra conducta al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que él y sus compañeros son embajadores de Cristo. Ellos son sus representantes, de tal modo que los corintios y los creyentes de otros lugares deben de oír y reconocer a Jesucristo en el apóstol y sus colaboradores. Ya que Dios ofrece su llamado por medio de ellos, y significa que en este tiempo Dios habla por medio de nosotros. La palabra que es viva y dinámica y más aguda que toda espada de dos filos. Y por medio de su siervo, Dios comunica a la gente el mensaje de la reconciliación. Está llamando día tras día, pero especialmente el domingo, como hoy, que es el día del Señor. Cuando se proclama la palabra de Dios. Por eso es como que rogamos en el nombre de Cristo cuando predicamos. Pero la verdad es que Dios mismo es quien llama a que nosotros le obedezcan. Ya que Dios desea que todos se arrepientan a través de su portavoz. Y usted me dirá, pero si no se arrepienten. Pero escúcheme bien este mensaje. Nosotros no nos ha dado el ministerio para convencer, para convertir. A nosotros ha dado el ministerio de la reconciliación, del mensaje de Jesucristo, que quiere que el mundo sepa su propósito y que Dios dio a su Hijo a morir en la cruz por nuestro pecado para darnos vida. El apóstol Pablo quiere que sus lectores acepten y reconozcan de una vez por todas que Dios está o tiene la mano de la reconciliación extendida. Ya que somos pecadores y si le hemos fallado a Dios en pecado, busquemos el perdón y debemos volvernos a Él, ya que su mano sigue extendida. Llamando. Este es el ministerio de la reconciliación, del amor de Cristo, el Hijo de Dios, ya que Dios lo entregó al que Él no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios tomó a su Hijo, al cual no conoció pecado, y lo hizo cargar con lo nuestro y ocupar nuestro lugar. Dios hizo que su Hijo pagara la pena de muerte que nuestro pecado merecía para que nosotros pudiéramos ser libres y declarados justos ante sus ojos. Dice la palabra, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzase de los gentiles, a fin de que por fe recibamos la promesa del Espíritu. Nuestro Señor Jesús, que no conoció pecado, fue gravemente ofendido, experimentó en sí mismo los efectos del pecado humano, experimentó el sufrimiento durante su ministerio terrenal. Se vio frecuentemente confrontado por Satanás, pero nunca sucumbió al pecado, ya que cuando Dios lo hizo pecado por imputación de lo nuestro, lo consideró como portador del pecado, pero no como pecador. Como Cordero de Dios, Cristo quitó el pecado del mundo con su ofrenda sacrificial en la cruz. Dios imputa la justicia a su pueblo.
Nuestro Señor Jesucristo ocupa nuestro lugar como cabeza de la humanidad redimida. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es nuestro representante quien intercede ante Dios a nuestra defensa. Ese es el ministerio de la reconciliación del amor de Cristo que anunciamos hoy. La justicia que Dios posee debe entenderse, mis queridos hermanos, en términos de juicio, justicia y gracia mediante Cristo Jesús. Voy a concluir. Hermano, esta carta que es de Dios, cual Dios utilizó el apóstol Pablo para que escribiera a la iglesia de los Corintios, pero también para nosotros este tiempo, nos enseña a mirar nuestra conciencia si conocemos el verdadero conocimiento del temor al Señor. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con los demás, con los hermanos, con el prójimo? ¿Cómo estamos anunciando la palabra de Dios? ¿Como Dios nos manda o a nuestra manera, a nuestra forma de pensar? Examinemos nuestra conciencia como si estuviésemos en el tribunal de Cristo. Porque cada uno de nosotros tendremos que rendirle cuenta por lo que hemos hecho por el ministerio de la reconciliación, del amor de Cristo. Dios nos ha reconciliado con Él a dar a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestro pecado. Y nos redime, tomando así la maldición que nosotros éramos merecedores. Ese es el ministerio del amor de Cristo. Y si nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Y ya las cosas viejas quedaron atrás. Todas son hechas nuevas en nuestra vida. El amor de Cristo nos constriñe porque somos gobernados por Cristo ahora. Ahora caminamos conforme a su voluntad, no a la nuestra. Todo esto por la misericordia y la gracia de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Dios está llamando por medio de su servidor a difundir el Evangelio. Y es un gozo realmente anunciar el ministerio de Jesucristo, porque ahora somos embajadores en el nombre de Cristo. Nosotros anunciamos las buenas nuevas del Evangelio, el ministerio de la reconciliación de Cristo. Pero mis queridos hermanos, escúchenme esto. No solo los predicadores, sino cada uno de ustedes también, mis queridos hermanos. Usted puede predicar al vecino, a la vecina, a su amigo, en su trabajo, donde quiera que usted esté. Usted puede predicar de esto que Dios quiere, algo nuevo para ellos, que Dios está dispuesto, que si se arrepiente, Dios está dispuesto a perdonar. Eso debemos anunciar y decirle, porque todos somos embajadores para anunciar la buena nueva de Cristo. Y decirle que Dios está dispuesto a perdonarlo si se arrepiente de corazón y busca la reconciliación con Él. Este es el mensaje de la buena nueva, del gran amor del Señor, que cada uno de nosotros debemos decir a los demás. Para que fuésemos hechos justicia de Dios y que nos ha dado vida juntamente con Cristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Padre, Señor de la gloria que estás en los cielos. Te damos la gracia, bendito Padre, por esta mañana, por tu palabra. Te damos la gracia, Señor, porque usted ha cambiado nuestra vida. Y ahora somos nuevas criaturas. Ahora realmente en nuestro corazón
debe estar siempre el amor de Cristo, ese amor tan grande que tuvo hacia nosotros. Para nosotros también, cuando tenemos el amor de Cristo, entonces es claro de ver y demostrar a los demás, nuestro prójimo. Bendito Padre, gracias porque usted nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, tu mensaje realmente que debemos anunciar. Y nos dice también claramente que no debemos cambiar nada de lo que ya ha escrito en su palabra, porque todo usted lo ha hecho perfectamente y nosotros solamente tenemos que hacer lo que usted ha dicho en su palabra para aquellos que no conocen realmente quién es usted y qué quiere reconciliar a una nueva vida de la que ahora solo tenemos una sola. Gracias por tu misericordia y por tu amor a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque tú permites, bendito Señor, que cada uno de tus servidores puedan difundir el Evangelio. Gracias porque cada día nos ayuda a fortalecer nuestra vida y a crecer espiritualmente. Gracias por todo. Perdona nuestros pecados reconociendo que somos pecadores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, en el cual nos habla en los ministerios de reconciliación que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que de esta manera nosotros somos nuevas criaturas por Él, por lo que Él hizo en la cruz, por ese gran amor, ¿verdad? Ahora tenemos ese gran amor de Cristo. Y por eso, vamos a cantar esta hermosa alabanza, recogido el texto bíblico Romanos 8, versículo 35-39, y quiero que busquen en la página 67 de su himnario, la alabanza número 40, en el cual nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cantemos esta alabanza, mis queridos hermanos. Del amor de Cristo, ¿quién
Y eso es una gran realidad, mis queridos hermanos. Nadie nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, si es posible ponerse de pies, vamos a recibir la bendición final de este culto en esta mañana. Oremos. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. De esta manera estamos terminando el culto de esta mañana. Pero en la tarde tendremos nuevamente el culto, mis queridos hermanos. Agradecerle a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecerle también a nuestro hermano Ulvio, agradecerle por la predicación esta tarde que estará nuestro hermano Ulvio, también porque él estará en esta tarde también hablando de la palabra de Dios. Agradecerle a cada uno de los chicos de la música, a nuestro hermano David, a nuestra hermana Yehan, nuestra hermana Erika y nuestra hermana Mayuri, que nos han acompañado también, para que de esta manera cada uno de nosotros le alabemos y cantemos a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, de mi parte, muchas gracias. Que Dios nos guíe, que Dios nos bendiga. Y vamos a despedirnos en esta mañana con la última alabanza. La alabanza número 58B. Quiero que busquen en la página 72. Página 72 y vamos a cantar la alabanza 58B. A Él sea la gloria. Cantemos, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga.